Nicolás Maduro afirmó que llueva, truene o relampaguee, vendrá al Perú en abril para participar en la Cumbre de las Américas. El gobernante venezolano sostuvo que los países miembros del Grupo de Lima le tienen miedo y gracias a Dios su país no depende de nadie. Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, anotó que Maduro tiene que entender que en el Perú no lo queremos recibir. Tras afirmar que no estamos para discusiones bizantinas, el presidente Kuczynski pidió al Congreso apoyar al Ejecutivo para sacar adelante al país. Sin embargo, su reciente anuncio de que ha ordenado evaluar el incremento del sueldo mínimo generó críticas de diversos parlamentarios que consideraron la posible medida demagógica y oportunista. Y el coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela, afirmó que el decreto de urgencia 003 desincentivó la colaboración eficaz. Agregó que la empresa Odebrecht no estaba de acuerdo con la medida, lo que implicaba turbulencia en las relaciones con el Ministerio Público. Por su parte, el contralor Nelson Schack advirtió ante los miembros de las comisiones de Economía y Justicia que la propuesta legislativa planteada para reemplazar al decreto de urgencia 003 no identifica de qué manera se cobrará la reparación civil de las empresas constructoras vinculadas a casos de corrupción. El presidente encargado del Poder Judicial, César San Martín, reconoció que existe una sobrepoblación en los centros juveniles de rehabilitación del país y que esta situación genera enfrentamientos entre los internos, tales como el que ocurrió ayer en el centro de la Floresta de Trujillo, con el saldo trágico de 5 jóvenes muertos por asfixia. Y para estar al día con la información nacional e internacional, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos en Portada. Ya nos acompaña de nuevo Verónica. ¿Cómo está, Verónica? Buenas noches, vamos a presentar a uno de nuestros dos invitados. Tenemos al doctor Carlos Chipoco, también excongresista, analista político. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches y estamos a la espera del expresidente del Consejo de Ministros, el doctor Luis Solari, que en breve estará con nosotros. Así es. Y la primera noticia que vamos a comentar tiene que ver con declaraciones que ha dado el gobernante venezolano Nicolás Maduro tras enterarse de que nuestro país y que el Grupo de Lima en general ha declarado que no será bienvenido en el Perú si es que viene a la Cumbre de las Américas. Vamos a escuchar lo que dijo Nicolás Maduro. Es un grupo que existe y no existe, que saca comunicados y que pretende que lo que ellos sacan sean órdenes para que nosotros en Venezuela las cumplimos. No, en Venezuela mandamos los venezolanos, no manda el Grupo de Lima, no manda Pedro Pablo Kuczynski ni Santos. En Venezuela manda el pueblo, las instituciones, los venezolanos. Convoquen una cumbre, me tienen miedo. No me quieren ver en Lima. Me van a ver. Porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de la patria de Simón Bolívar y de Antonio José de Sucre. Allí llegará la verdad. Creo que todos ya imaginábamos algo así, ¿o no? No iba a decir, lo siento mucho, qué pena que no soy una persona grata en el Perú y que el Estado peruano no lo haya dicho y que haya habido este respaldo del Grupo de Lima, entonces no voy. Sabíamos que iba a decir esto, o no sé qué dice el doctor Chipoco. Bueno, revela las malas maneras de Maduro, ¿no? Un tipo muy mal educado, porque si a mí no me invitan a una casa, por supuesto que, o me dicen que no soy agradable en la casa, por supuesto que no voy, ¿no es cierto? Claro. Tiene la suerte que no se necesita visa, porque si no, no se la daríamos, ¿no? No se necesita visa para venir al Perú, pero en realidad es una posición absolutamente destemplada, ¿no? Y revela el aislamiento y la estrategia de Maduro de constituirse en un ¿cómo se llama? En un país absolutamente ¿cómo se llama? Con muchas malas maneras, con
estrategia propia de repulso a la Organización de Estados Americanos, a los Estados de América, ¿no es cierto? Y yo le corregiría lo que dice. En Venezuela no mandan los venezolanos, en Venezuela hay una dictadura. Él representa una dictadura, mandan los militares y los de su partido, no manda la mayoría. Ha habido fraude en las últimas elecciones a la Asamblea Constituyente y probablemente haya fraude en estas nuevas elecciones que él está organizando, ¿no? Entonces es absolutamente legítimo que países democráticos le digan al señor Maduro que no venga al país, ¿no? Porque es una forma de demostrar que no estamos de acuerdo con una dictadura en América Latina, ¿no? Pero no se llegará al extremo de impedir la entrada del país, porque no se puede. No se puede porque no se necesita visa. Claro. Entonces, y hay libertad de circulación, ¿no? Va a venir y probablemente el riesgo que corre la cumbre es que va a ser un escándalo. Va a querer tomar la palabra, gritar, va a insultar a los presidentes democráticos y va a generar lo que él quiere, ¿no? Un escándalo. Me imagino que la Cancillería tomará las medidas para que esto no se produzca, ¿no? ¿Qué medidas son las que vienen en los próximos meses? Cortar el micro, por ejemplo. Hay que tener el control del micro, porque se va a apropiar del micro y va a intentar hablar lo máximo que pueda. No, pero ¿cómo se va a dar una reunión así? ¿Cómo que quitarle el micro? Pensé que estaba bromeando, doctor. O sea, esa no es una cumbre que convoca a presidentes. Me refiero que hay que evitar que se convierta en un protagonista, ¿cómo se llama? No querido, ¿no? Va a querer hablar más de la cuenta, va a querer insultar. Siempre habla más de la cuenta. Siempre ha hablado más de la cuenta, ¿no? Recordemos que el rey a Chávez, ¿no? Él lo corrigió, ¿no? Ya cállate, le dijo, ¿no? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Chávez, le dijo, sí. ¿no? Tendrá que alguien decirle eso, pues, ¿por qué no te callas de una vez, no? Pero hay que tomar medidas, porque puede transformar la cumbre en realidad en un acto protagónico de él, ¿no? Haciendo escándalo, gritando, tiene muy malas maneras el señor, ¿no? Entonces, y eso quiere llamar la atención sobre Venezuela, ¿no? Entonces, eso yo creo que por eso es que le han dicho que no venga. Y eso es lo que va a pretender hacer. La Cancillería tiene que tomar medidas. Bromeaba con lo del micro, ¿no? Pero me refería a que hay que evitar que hable más de la cuenta, hay que poner reglas claras sobre la participación y tomar medidas. No, por supuesto, no lo pueden sacar como a la fuerza, ¿no? Sí. Pero hay que ser muy inflexible en las reglas de conducta, porque es una reunión muy importante, esta reunión de las Américas, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que ha dicho la señora Arauz. La presidenta del Consejo de Ministros. Y yo estoy segura que se sabrá más información, nuestro interés que se sepa la verdad. ¿El interés de parte del Ejecutivo? Ha confirmado que... ¿Qué quiere preguntar yo? Bueno, hay una mala... La verdad que tiene que entender que en el Perú no lo queremos recibir. Gracias. No, sí, entender yo creo que he entendido. Lo que pasa es que clarito, no actúa en consecuencia, ¿no? Bueno, quiere hacer espectáculo, pues quiere hacer el espectáculo de la GACO. No quiere que el protagonista sea el presidente de Estados Unidos o el presidente del Perú o el de Colombia. Quiere ser él el espectáculo, quiere ser él el protagonista. Y para eso viene, ¿no? Y por eso hay que tener reglas muy claras sobre la participación, ¿no? Bien, ya nos acompaña también nuestro segundo invitado, el doctor Luis Solari. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a los televidentes. Estábamos comentando la respuesta de Nicolás Maduro a la desinvitación en buena cuenta a que asistiese o al asistir a la Cumbre de las Américas. Él ha dicho que llueva, truene o relampaguee, va a venir al Perú en abril y que en Venezuela no manda el Grupo de Lima, sino los venezolanos. Bueno, no solo dictador, porque nadie habla de la personalidad singular de Maduro, por decir algo decoroso, ¿no? Es manerista, es estereotipado, es ampuloso, o sea, tiene un trastorno de personalidad. Y habla con los pajaritos. Tiene un trastorno de personalidad, no, eso es un psicosocial, ¿no? Pero él tiene un trastorno de personalidad. Entonces, estos son los dictadores más peligrosos, ¿no? Hitler tenía un trastorno de personalidad, Chávez obviamente también, ¿no? Son exhibicionistas, ampulosos. Entonces yo creo que nos dirigimos inexorablemente a una ruptura de relaciones con Venezuela, ¿no? Varios países, ¿no? Varios países. O sea, si él, vamos a poner, llegamos a las elecciones de Venezuela y él las lleva adelante y se proclama presidente, sin duda nadie lo va a reconocer. Y lo más interesante de estos dictadores es que viven una realidad
que no es la que todos vemos, ¿no? Porque él se porta como si siguiese Humala acá, Bachelet allá, la señora Kirchner en Argentina, Lula en Brasil. Se siguen portando como si no pasara nada, no se dan cuenta de qué es lo que está pasando, precisamente porque esta personalidad hace que miren una realidad a través de una fábula. Entonces, él es el protagonista de una serial con un superhéroe y bueno, poco a poco se irán destapando las cosas. Yo creo que inexorablemente nos dirigimos a una ruptura de relación. Y ahora escuchaba al ex canciller Ferrer, decía, todavía, bueno, claro, todavía, pero nos dirigimos inexorablemente, yo creo, a ese punto, ¿no? Claro, Esto no va a primero cambiar. tenemos la cumbre, 13-14 de abril, y las elecciones en Venezuela, que es por eso, según se ha informado, que se tomó esta decisión de retirarle la invitación al señor Maduro. Lo han desinvitado. Lo han desinvitado, así es. Y bueno, las elecciones de Venezuela en serán el cualquier 22. parte del mundo a uno lo desinvita y uno simplemente no va. Obvio. Pero estas personalidades, precisamente, esto es como el picador, ¿no? Es el momento en el que, ahí vamos, ¿no? Que venga el toro y ahí vamos. Esto es como ¿qué? Pues como madera fresca para una polilla, ¿no? O sea, aquí voy, ¿no? Como aquí voy, acá me meto con todo. Pero bueno, pues todos sabemos que esto es parte de esta personalidad singular y que esto no va a afectar la cumbre. Ahora, Que es lo más importante, que esto no va a afectar la cumbre, al contrario, la cumbre le va a traer más publicidad y eso es lo que uno necesita cuando hay una cumbre, precisamente. Además, pues sería ridículo que venga cuando el punto de agenda principal es gobernabilidad democrática ante la corrupción. O sea, que hace un zombie en una película que no es de zombies, ¿no? Además, yo espero que haya una reacción ciudadana y que haya un mitin de protesta por su presencia, ¿no? Ya está convocado, ¿no? Para el espero 12, que ¿no? todas las fuerzas democráticas del Perú, me imagino que las fuerzas de izquierda no irán, sus simpatizantes, pero todas las fuerzas democráticas del Perú iremos ahí a dar nuestra voz de protesta contra este dictador, ¿no? Estrambótico, como tú dices, ¿no? Pero esto es interesante porque como todo está empatado hoy día, todo está encadenado, esto permite que la izquierda local se muestre cuál es en relación a esta dictadura, ¿no? Porque mientras la dictadura está ahí como que suave, ellos no dicen nada. Pero ya una vez que esto entra a una situación ya crítica, entonces tienen que finalmente mostrar la última carta del juego, que es un juego destapo una y tapo otra, pero ahí ya hay que destapar todo. Y esto es importante porque todo lo que está pasando juega para el 2021, todo, sin excepción de ninguna clase, a diferencia de otras elecciones en donde el juego comienza como un año antes, no, el juego ya comenzó hace rato, ¿no? Ya, ministros apristas en el gabinete, conflictos entre los vicepresidentes, oye, le avisan a un funcionario de alto rango, el lunes te va, no sale la resolución, no se va, queda mal la persona que lo quería cambiar, entonces ya este es un juego que está dirigido claramente hacia el 2021. Entonces, en este tema de Maduro, una de las cuestiones más interesantes es que obliga a los demócratas a mostrar su carta y a los que están de acuerdo con esa brutalidad a mostrar la suya. Esto es fundamental. Sí. ¿Por qué razón? Porque en todo lo que vamos viendo, vemos definitivamente, la gente dice, no, estamos fregados, con esta gente no hay ninguna parte. Pero pues espérense que venga el diluvio final, y después del diluvio final brasilero y suizo, que para mí es más importante el suizo que el brasilero, entonces vamos a ver cómo se acomodan las cosas, quiénes desaparecen, quiénes van a las celdas nuevas, ya veremos. A propósito de la posición de la izquierda, vamos a escuchar lo que ha dicho el congresista Marco Arana. El padre Arana, ojo. No. Imprime en carácter la confirmación y el orden sacerdotal, no se borran. No ejerce como tal, pero sigue siendo. No, sacerdote suspendido. Ha sido suspendido. Así es. Pero eso no quita que tenga, finalmente que tenga, ¿no? Bueno, pero acá lo tenemos en tanto congresista y líder del congresista padre Arana, pues, listo, o sea, el padre congresista Arana, como quiera. Vamos a el orden, los factores no alteran, y él sabe perfectamente, ¿no? Sí, vamos a escucharlo. Están diciendo que sería señalando que es una actitud de provocación del presidente Maduro. La actitud provocadora es la del presidente Kuczynski de nuestra Cancillería, que no está respetando
lo que es para el sistema americano, el sistema interamericano, pero que todos los presidentes electos pueden participar de estas cumbres. Yo creo que lo que hay que llamar es a la ponderación y al diálogo. Venezuela lo que necesita es una salida a su crisis humanitaria, a su crisis política, en el marco del derecho internacional. Y que hace poco favor que la Cancillería peruana, que no está siendo en eso apoyada por todos los miembros del Grupo de Lima, estén queriendo usar la posición de ser anfitrión para poder deslegitimar la presencia de un mandatario que puede no gustarnos y que está siendo cuestionado en su propio país, pero que no se le... Así es el juego. ¿Cómo dice? Carne con hueso, pues lomo fino, Cancillería, pues eres canciller, te van a llamar canciller toda tu vida, pero tiene que meterte en estas cosas, ¿no? No puedes evadir, ¿no? Ahora, me imagino el señor Ferrero, el ex canciller, estaba diciendo que, bueno, hay que esperar un ratito, falta todavía todo marzo, menos de 2 meses. Claro. Falta que termine, ¿no? todo marzo, los primeros días de abril, y vamos a ver qué sucede, porque acá tiene que haber una respuesta, ¿no? Me imagino del gobierno peruano, de la Cancillería, porque ya el señor Maduro ha dicho que va a venir de todas maneras. Y tengo entendido que la señora Mercedes Arauz ha dicho algo así como, a ver, vamos a ver, no puede entrar al suelo peruano ni al cielo peruano. Él no puede entrar porque no está siendo invitado. También hay una voz política de partidos democráticos y de la población peruana que rechaza estos actos autoritarios. Maduro no puede ingresar al país porque ya no es bienvenido. Pero esas son sus declaraciones, pero imagino que esto se tiene que traducir a algún documento, pero además, que se le tendrá que enviar. El estatus legal de una persona que va a llegar acá y a la que no se la considera bienvenida, no necesariamente debe impedirle... Hay libertad de tránsito, es un derecho humano consagrado en la Convención Americana, no se necesita visa. Está improvisando la presidenta del Consejo de Ministros al decir esto de que no puede pisar... ¿Y la soberanía? La soberanía existe, pero hay un tratado que permite la libertad de tránsito y además el acuerdo entre los países que hay con Venezuela de que no se necesita visa, ¿no? No creo que nuestros Sukhoi derriben el avión presidencial del presidente Maduro. No, pero en los cielos aéreos necesitan permiso para sobrevolar el espacio nacional. O sea, por eso hablo yo de la soberanía, claro, o sea, podría decir no tiene permiso para aterrizar. Venir y simplemente, pero precisamente estas personalidades son especialistas en desarrollar crisis. O sea, esto es un toro salvaje arequipeño, ¿no? Que además tiene con una... respeto a los paisanos arequipeños. Un toro arequipeño, pero la pelea de toros, suave, jamás. Solamente que viene pues con su yapa más, ¿no? Cornea por donde uno menos se lo imagina. Y yo estoy seguro que la Cancillería tendrá preparadas las cosas. Si no le dan permiso para que ingrese y él le ordena ingresar, bueno, esto ya es un problema que ya trasciende las Américas, ¿no? Ya imagínate, el avión de un presidente que invade el espacio aéreo ya es un tema mundial, ¿no? Él quiere salir en las noticias a costa de eso, que salga, pues. Quiere hacer el escándalo que sea posible. Pero si le prohíben el ingreso y él insiste en aterrizar, no lo van a dejar aterrizar. Pero eso es muy simple. Bueno, a ver, vamos a conocer el documento. Pone un par de camiones en una pista. Como dice Daddy Yankee. Vamos inexorablemente a... Yo creo que vamos inexorablemente a... El señor va a hacer sus elecciones. Bueno, primero... Y si las hace va a ser una ruptura de elecciones. Tenemos ahí el documento en donde le dicen, señor Maduro, ya no lo invitamos. Toda una clase de oftalmología. A ver, señor ministro, por encargo del señor presidente constitucional de la República, Pedro Pablo Kuczynski Godard, me dirijo a usted a fin de comunicarle que, conforme a lo establecido en la declaración de Quebec adoptada en la tercera cumbre de las Américas del 2001, que a la letra dice: cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un estado del hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de cumbres de las Américas. El gobierno de la República del Perú ha decidido retirar su invitación al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para participar en la octava cumbre de las Américas, a realizarse en Lima en abril próximo. Atentamente, Cayetana Aljovín. Y esa declaración de esa cumbre está firmada por el presidente de Venezuela, pues, o sea, que caballero, él puede gritar, voy por tierra, voy en burro, voy en oruga,
voy como sea. Me tiro en paracaídas, pues eso también. Bueno, me puede tirar en parapente, ¿no? Pero yo creo que el tema es claro. O sea, eso demuestra que la Cancillería, nuestra Cancillería, no se tira así nomás, sino tiene un profesionalismo. Ahí cada, ¿no? mire, a veces yo ya no estando en el cargo público, y yo he dicho, y tengo que ir a hablar en nombre del Perú a Marruecos. Y generosamente, como ex primer ministro, me han enviado, no un dossier, pero sí unas 3 páginas de nuestra relación con Marruecos. O me pasó también, yo estaba en Palestina el año pasado, y estaba a punto de votarse el tema de el lugar donde se reunía Abraham con los patriarcas, que se lo devolvió a UNESCO, y que ha motivado la salida de Israel de la UNESCO, se lo volvió a Palestina, y yo estaba en Palestina en ese momento, y directamente, ya oficialmente me tocaron el tema. Yo estaba ahí en un congreso que no tenía nada que ver con la situación. Entonces, obviamente, uno tiene que estar enterado cuando va a un país extranjero uno está ahí, efectivamente estoy hablando de cualquier cosa, pero hay temas que a uno le van a preguntar los dirigentes del país, los locales, y uno pues no puede salir con una, como decía un profesor mío, antes de decir una burrada, cállate. El problema es que ahí uno no se puede callar, tiene que dar una respuesta. Y uno sigue representando, y eso es lo que la gente no... Uno sigue representando al país a pesar que no está en el cargo público. Eso es una cuestión muy interesante. Y así se lo hacen saber estas personas. Entonces, yo creo que el tema de Maduro y esto que acabamos de ver, muestra una Cancillería profesional que le dice, oye, esto no es un berrinche de la Canciller ni del presidente. De paso que lo lea el padre Arana, ¿no? Que no es un berrinche, no es que él es el descortés, él es el confrontativo. No, aquí hay un documento firmado por el presidente de Venezuela en el año tal, y como usted está en esta cuestión, estamos retirando la invitación. Esto es... Por el adelanto digamos, de las elecciones políticamente, en Venezuela. Esto es un baldón, ¿no? Así él diga lo que no, que yo estoy orgulloso, que esto es un baño de popularidad, que esto me santifica. Diga lo que diga, esto es ahora, punto en contra grave. Que lo que viene ahora es romper relaciones. ¿Eso no necesariamente, no necesariamente. El rompimiento va a ser si es que él lleva a cabo las elecciones. Pero son posteriores a la cumbre. No hay problema, y se autoproclama, vendrá después. En la cumbre va a haber algo, un pronunciamiento, algo en relación a lo que está pasando en Venezuela. Si es que no en la viniera, cumbre pero él va a venir. Venga o no venga, no puede. Esto es formal de la Cancillería, no puede estar impedido. No va a ir Superman a darle el encuentro en pedirle que entre. Entonces, ¿qué va a suceder? No es una situación tensa la que se podría dar teniendo un avión presidencial del señor y tratando de aterrizar, que no le den permiso, no sé. Va a aterrizar, va a venir y va a hacer esto una tribuna de debate con los gobiernos democráticos, principalmente con los Estados Unidos, si viene el presidente de los Estados Unidos, y es en realidad una cadena, ¿no? cuyo momento culminante va a ser las elecciones fraudulentas que está organizando Maduro, y que probablemente ahí genere una ruptura de relaciones, ¿no? Porque ya es inadmisible, él hizo fraude, hizo un golpe de Estado, porque contra el Congreso, que era gobernado por las fuerzas de la oposición, convocó a este Congreso Constituyente quitándole todas las facultades, un golpe de Estado, y luego ha convocado estas elecciones como una manera de salvar las críticas a eso. Va a haber nuevamente fraude, probablemente muchas fuerzas no van a participar, solo algunas, y ese va a ser el momento culminante, yo creo, de un aislamiento total de Venezuela, ¿no? Vamos a ir a una pausa y regresamos ahora ya con noticias locales. Lo que ha dicho Pedro Pablo Kuczynski, ha dicho, no estamos para discusiones bizantinas, y ha llamado al Congreso a apoyar al Ejecutivo para sacar adelante al país. Bueno, escuchamos que fue exactamente lo que dijo o lo que quiso decir el presidente de la República al afirmar que no estamos para discusiones bizantinas. Vamos a escucharlo. Y unas semanas después tendremos la primera cumbre de América que se realiza en años, que será en el Perú. Entonces yo le pido al Congreso que nos apoye, porque el Perú quiere trabajo,
quiere ver progreso y nosotros estamos ahí. No estamos para discusiones bizantinas, estamos para hacer el trabajo que los peruanos me eligieron para hacerlo. Ese es el mensaje. ¿Cuál será la discusión bizantina? En el Congreso se discute, de manera que, no sé si como en Bizancio. A ver, pero, ¿qué dicen nuestros invitados? Bueno, en Bizancio de la discusión, cuando estaban ahí, el tema de Constantinopla era la discusión sobre el sexo de los ángeles. Yo no creo que haya nadie discutido sobre el sexo de los ángeles ahora. Se refiere a la discusión estéril, ¿no? Donde nadie puede argumentar nada porque nadie tiene la verdad para argumentar. Pero me da la impresión de que con esto es simplemente una estrategia comunicacional sobre lo que ha estado pasando. Y lo vuelvo a decir, hace 3 semanas, un jueves o viernes en la tarde le avisan a un altísimo funcionario que tiene que dejar el cargo el lunes y que tal persona lo va a reemplazar. El lunes no sale la resolución, altísimo el cargo. Martes tampoco, el miércoles ¿Qué tampoco. altísimo cargo? No puedo decir, pues se completa la cuestión. Pero que es de un rango que ministerial, alto. ¿Más alto que un ministro? No. No es más alto. Igualito que un ministro. El asunto es que no. El asunto es que no sale, y cuando he hecho mis indagaciones, es porque el presidente no habría querido firmar la resolución, que era propuesto por alguien de un ministerio ajeno. O sea, nosotros tenemos que entender que en el Perú cada ministro es responsable del sector que se le confía. Eso es. Y que ningún ministro, ni siquiera el primer ministro, puede entrar a otro sector a mover cosas, ¿no? Eso está claro en la Constitución. Pero a veces hay personas que se olvidan, ¿no? Entonces es obvio que ha habido algo en el Ejecutivo que ha hecho venir al vicepresidente para un poco como que ordenar las cosas, pero la prensa es la que sabe, a veces tiene más información que uno. ¿Ordenar las cosas? Pero su presencia acá no sé si la haya ordenado. Bueno, ha sido para generar una imagen también, ¿no? El presidente no está ahí porque sea un cándido. Tiene un historial de muchos ministerios, mucho trabajo, haber hecho fortuna, y no será porque es un cándido ni tonto ni ignorante. Una persona inteligente que tiene sus capacidades, y ya sabemos que uno puede ser 10 veces ministro de Estado, pero ser ministro sectorial es absolutamente distinto que ser o primer ministro o presidente de la República, y se ha encontrado con este problema. Pero yo creo que cuando se refiere a esto, no nos perdamos en tonterías. El tema de la vacancia no es una discusión bizantina, está ahí, ¿no es cierto? Que si hay votos, que no hay votos, ya, eso es otro tema. El tema de los rumores del conflicto entre los vicepresidentes, yo no creo que alguien se atreva a escribir en tiempo presente algo que hay signos, demasiados signos, de que esto sí fue una cosa real y en serio, ¿no? Entonces, esto simplemente es una cuestión, bueno, el triciclazo, pues, ¿no? El triciclazo de Puente Piedra es el signo más inequívoco de que eso es para la foto, ¿no? Mientras que el Comercio lo pone en primera plana, en otros periódicos en primera plana estaba el conflicto entre los vicepresidentes. Entonces, es obvio que ha habido un mini diluvio y que aparentemente se habría encauzado, pero cuando hay esos mini diluvios tiene que haber una negociación. Y lo que vamos a ver esto es como el arroz en el lomo saltado, ¿no? Vamos a ver en pocas semanas en qué consistió la negociación. ¿Va a haber cambio de gabinete? ¿No va a haber cambio de gabinete? ¿Va a permanecer la mayoría? ¿No va a permanecer la mayoría? ¿Se van a ir los ministros vinculados al Partido de la Estrella? ¿No se van a ir? ¿Por qué llegaron en paquete? ¿Por qué no llegaron por sus altas cualidades, ¿no? O sea, todas estas cosas son signos que uno va, como dice, ¿no?, juntando figuritas, ¿no?, en el álbum, y esto va adquiriendo un curso. Y yo creo que la negociación que ha habido en esta casi visible confrontación entre los vicepresidentes, lo vamos a ver en las próximas semanas, ¿no? En política no hay casualidades. La llegada del primer vicepresidente no es una casualidad, no que está vacacionando.
Es evidente que No, hubo... es una que llegada hubo- y una salida. Baja por un estribo y se sube sí, por el otro, ¿no? Es evidente que hubo una llamada del presidente y debe haber habido una especie de reunión de Estado Mayor, que es estos dos vicepresidentes y el presidente. Finalmente, en el caso de que el presidente fuera vacado o renunciara, el primer vicepresidente tiene muchísimo poder, ¿no es cierto? Claro. Y es notoria una cierta diferencia, por decirlo menos, entre el primer vicepresidente y la segunda vicepresidenta. Entonces yo creo que ahí ha habido conversaciones sobre cómo manejar esta crisis, que es una crisis ya larvaria, ¿no? Es una crisis que ya tiene mucho tiempo desde el primer intento de vacancia. Pero es sintomático que en estas imágenes o en esta ocasión en la que estaban supuestamente inaugurando pistas y veredas de Cancún, y ellos dicen trabajando, romper botellas de champán y cortar cintas no es un trabajo muy extenuante. Pero en fin, ahí estaba el primer vicepresidente, pero no dijo palabra. No, a mí Estaba con unos lentes oscuros y parecía... Ha alborotado su presencia. Claro. O sea, ¿quién va a alucinar de que están todos unidos? Debe haber montones, Por favor. tiene que haber habido montones de colegas que querían acercarse a preguntarle Es que qué haría invierno en usted. Canadá, pues, Claro, el es invierno en invierno. Canadá. No, Eso Entonces invierno llega y en mucho 25. sol, mucho sol. Y un día con la excusa de que vino a coordinar detalles sobre la participación del Perú en un congreso sobre minería, como si no hubiese Obviamente correo electrónico. nadie cree Sí. eso. No, nadie. Pero por supuesto que una persona que tiene la posibilidad de ser presidente del Perú, lo mejor que puede hacer en una circunstancia así, incluso por lealtad con el presidente, es guardar silencio. Ha hecho lo correcto. No podía hablar. ¿Qué cosa iba a decir? Estoy en contra, estoy a favor, Claro, yo renunciaría, obviamente. no renunciaría. No puede decir nada, ¿no? Entonces, me parece que está actuando correctamente el primer vicepresidente y lo hace con lealtad, porque está al costado de PPK, o sea, ¿no? no le queda otra alternativa que ser leal al vicepresidente, porque si sale el vicepresidente a decir que está en desacuerdo con el... Apaguen su celular, le están llamando... Se van de saludos. yo lo que digo es que el silencio del señor Vizcarra lo único que demuestra es que no está de acuerdo en muchas cosas y que hay un Porque enfrentamiento. podría ser decir, si lo vacan a él, yo me voy... No puede, pues. Claro, No pues, puede. o Claro, yo no voy a obviamente. renunciar o no voy a renunciar o si acepto. Es una cosa de muy poco tino, ¿no? Y es sintomático también que la señora Arauz se haya paseado hablando de lealtad y todos una reunión muy risueña y muy cordial. Da la impresión de que en realidad lo que ocurre es todo lo contrario, ¿no? Bueno, ha trascendido, ¿no? Que el presidente recibió algunas resoluciones para nombramiento y no las quiso firmar. Sí. Y que ese es el origen digamos, del ordenamiento de las líneas de autoridad. ¿Por qué hay pues líneas de autoridad? Pues en todas partes y a veces a veces el poder... Claro, pues, pues, si doctor, soy nos claro, habla así con acertijo. ¿quién no sabe que el poder marea? El poder marea. No, díganos quién y si es dio el los poder de las nombres y el alturas, presidente dijo no que solo no. marea, da soroche. Usted que está en Cuéntelo, el por gobierno favor. sabe perfectamente eso, doctor. No todo, es que hay pues, no le ha tocado el guachimán bueno, el guachimán malo. ¿Qué es el guachimán bueno? Una persona que está bien formado, le han enseñado el trato. Y el guachimán malo, ¿quién es? Que pertenece a una empresa de 2 por medio y que él hace uso del poder del que está investido, más allá del que debería. Eso pasa en cualquier sitio. Te llama a un sitio de esto de, oiga, tengo un problema con mi cable. Y va a encontrar dos conductas distintas. Siempre van a haber dos conductas distintas. La persona que el pequeño poder que le han dado lo multiplica a la n y lo usa mal. Y la persona que no. Esta hoy día es la primera demanda, primera destreza laboral en el hemisferio norte. Las relaciones interpersonales, la segunda la analítica, lo cognitivo ha pasado a la última destreza demandada. O sea, buenas relaciones interpersonales significa buen clima laboral. Entonces, cuando uno dice que hay personas que llegan al poder y se marean, pues, y hay otras que no. Yo creo, por ejemplo, que el señor Vizcarra no está mareado. Y él me da la impresión que es clarísimo. Él viene, A la señora Arauz nadie sabe para qué viene, y obviamente se va. Díganos de una vez. Está con la pues. laberintitis, en cambio No es una cuestión de personas. Si usted tiene 3 cargos al mismo tiempo, definitivamente tiene mucho poder.
Y cuando uno tiene mucho poder, precisamente hay que saber administrarlo. No todo el mundo lo sabe administrar. Lo que ha trascendido, como dice el doctor, es que la Premier le presentó una serie de resoluciones de cambios de importantes funcionarios de prácticamente muchos sectores, casi todos de la administración pública, y el presidente se negó a firmarlo. Porque no los había estudiado y porque era prácticamente un control total de las decisiones sobre eso de la primer ministro, ¿no? Cuando usualmente ocurre eso, el primer ministro renuncia, porque es una especie de no tengo confianza en usted, y por eso no firmo lo que usted me propone, ¿no? Esto no ha ocurrido, podría ocurrir, hay rumores que podría ocurrir esta semana, no lo sabemos, pero fíjate que en las hipótesis que hay, ¿no? Si eventualmente el presidente tuviera que dejar su mandato y fuera el primer vicepresidente del presidente, evidentemente habría una crisis con la Premier, y la Premier dejaría de ser Premier. ¿Y para qué vino el señor Vizcarra? Yo creo que para conversar el escenario, ¿no? Ha cambiado el escenario congresal. Con el paso de toda la izquierda a la posición de la vacancia, es más probable el tema de la vacancia. Entonces ahí el presidente tiene dos opciones, ¿no? O tres. Una convence que no haya, ¿no? Una convence que no haya, o que se postergue. Otra es renunciar, ¿no es cierto? Que creo que es la más elegante. Y la otra es una vacancia por una acusación de corrupción, que es realmente denigrante, ¿no? Entonces, esos son los escenarios que hay que discutir. Y hay que discutir con las personas que van a tomar decisiones en eso, como el primer vicepresidente. Para la vacancia, ¿no? O sea, recién están firmando los papeles, o sea, no tenemos ni siquiera fecha. Pero el Congreso todavía no ha empezado sus sesiones ordinarias. Claro, pero ya están jugándose, ya están contando los votos, todavía no llegan a los 89, pero ya están. Y yo creo que el presidente ha hecho bien juntar a los dos vicepresidentes para tomar decisiones, etcétera. Yo veo un peligro, sin embargo, en algunas conductas del presidente, ¿no? Y es un cierto populismo, ¿no? Un cierto aumentar el salario mínimo vital. Claro, se lo ha sacado de la manga eso ahí, ¿no? Así es. No venía hablando del asunto. Y un consejillo. No hay ningún estudio que refleje eso, que diga que se necesita. Además, porque la mayoría de trabajo es informal en Perú. Exacto. ¿No? Entonces, yo digo, ¿quién es el genio que le ha dicho al presidente que con esto va a subir la popularidad? Ya parecen bandazos. ¿Sabes quiénes serían los más beneficiados? Los venezolanos, que la mayoría ganan sueldo mínimo vital en los trabajos formales que tienen, ¿no? La mayoría ganan sueldo mínimo vital. Entonces quizás ellos serían los beneficiados, pero la mayor parte de los peruanos que no tienen, son formales, la mayoría trabajan en restaurantes, son formales, pero la mayoría es informal. Pero ese estilo, y luego también eso de pedirle al Parlamento, ¿cómo se llama? Discusiones bizantinas. Sí. El Parlamento peruano se caracteriza por tener discusiones bizantinas. Todos los parlamentos. Por declarar el día del ceviche, el día del pico sour, el día del vino, el día del no sé, ¿no? Entonces, eso es característico de nuestro sistema político, ¿no? Es casi pedirle penas al olmo que discutan cosas serias, ¿no? Entonces, creo que, y lo que falta en el Ejecutivo es presentar propuestas serias, o sea, que tampoco es que se contraste con una disposición ejecutiva tremenda de parte de... No la hay. La única que ha habido es esta muy criticada de sustitución del 003. Sí. ¿No? De eso vamos a hablar. Pero es la única. Pero luego no hay grandes iniciativas de reforma como se dijeron, ¿no? Y lo que a mí, la verdad, más me preocupa es que yo no veo ninguna iniciativa seria del Ejecutivo hasta ahora en la reconstrucción del norte. Ese es justo el punto que yo quería agregar. Pero mira, por ejemplo, en el caso Carlos Neuhaus ha hecho una extraordinaria labor en la construcción para los Juegos Panamericanos, extraordinaria. Y le ha encargado esto a una compañía inglesa que tiene, que tiene leyes en Inglaterra respecto a la corrupción. Si ellos corrompen acá o son corrompidos, que van a la cárcel en Inglaterra. No tienen ese sistema legal, entonces da mucha seguridad y ha avanzado rapidísimo, ha hecho una obra extraordinaria, Carlos, ¿no? ¿Por qué no hacer algo así en el norte? Vamos a una pausa rapidito. Así es, y volvemos. Muy bien. Ahora estamos al aire.
Porque en el corte decimos, off the record, cuéntenos. Pero no es que haya contado tanto. Tampoco no he querido. No, sí, Ya, sí, no importa. se ha hecho una cuenta No de... Lo que yo he dicho es off the record, sí. Todo, pero hacemos periodistas respetuosos. No, déjame agarrar más un cachito sobre Por el favor. tema anterior que había dado. Y el elemento crítico es que en la crisis anterior, uno de los elementos que le hubieran permitido a BBK, digamos, una flotación mejor, era un super gabinete, ¿no es cierto?, que tomara la iniciativa permanentemente, y el gabinete después de casi 30 días no es pues una legión extranjera, ¿no? Ni los 300 tampoco, ¿no? No es... Entonces, ¿qué sucede cuando pasa eso? En una situación de estas uno necesita que... Hay 18 ministros, que cada ministro plantee 2 medidas de impacto popular y nacional, semanal, no le van a pedir diario, semanal. Estás hablando de 18 por 2, 36, por 4, son casi 150 medidas de impacto popular. Eso es cuando el gabinete funciona como legión extranjera y tú lo diriges como el comandante de la legión extranjera, o le encargas eso al presidente del Consejo. Eso no está sucediendo y se viene en la siguiente vacancia. Ahora, aquí hay un problema serio, ¿no? Porque si esto se tiene, aunque no esté definido, los que van a votar tendrían que definir claramente a ojo de todos qué significa incapacidad moral permanente, ¿no? O sea, porque no hay ley de desarrollo sobre eso, entonces vamos a suponer que al presidente hizo negocios, o sea, que acá está lo que costaba la carretera y el agregado. El agregado lo recibía Odebrecht y lo mandaba a Suiza, y ese era un fondo para pagar otras coimas, o sea, lavaba su propia cochinada con otros coimeros, los embarraba más. Una cosa es recibir plata de acá, porque eso es lavado de dinero, y otra cosa es recibir plata de acá. Que es legítimo. Claro, que esta es la plata, entre comillas, limpia, pero con puffy, ¿no? Que la puffy está acá, ¿no? Sí. Entonces, es totalmente distinto, porque esto es lavado, y esto simplemente te pagan por un trabajo, que puede ser cualquier cosa. Pero, por ejemplo, ¿dónde está el misterio? Que ¿por qué para cada obra se contrataba un periodista importante que fuera el asesor de comunicación? ¿No? O sea, hay que ser cándido pues, para no darse cuenta que es una operación de cooptación a través de trabajo lícito de la conducta. Pero acá no quieren demostrar actos de corrupción del presidente. Para la vacancia no es necesario eso. No, lo que pasa es que si tú recibes una cuestión que no es una coima, ¿dónde está la incapacidad moral permanente? No sé cuál es la moral permanente, ¿no? Entonces, el asunto es mucho más complicado. Por eso, así es. Incapacidad es no tener autonomía de la voluntad. El incapaz es el loco, el menor de edad, que no tiene capacidad de tener autonomía de la voluntad. Jurídicamente. Pero y la Constitución es jurídica. Claro. ¿No es cierto? Es incapacidad moral. Sobre lo moral hay unas definiciones de que porque mintió, porque robó, en fin. Y permanente es peor. O sea, esta incapacidad tiene que ser permanente. Entonces, si no la definimos, se convierte en un hueco político por el cual cualquier mayoría puede votar. Claro. Sí, claro. Keiko gana en 2021, cae en 3 meses y la sacan. Y el régimen político, mira, el régimen político peruano es semipresidencial. Y en el régimen semipresidencial el presidente solo puede salir por razones objetivas. Se muere, ¿no es cierto? No convoca elecciones, pero no por un criterio político. Solo en el régimen parlamentario se sale por... Entonces, estaríamos... y el que sale es el primer ministro. Así es, si no definimos esto, o lo sacamos de la Constitución, va a haber crisis permanentes en el Perú. Sí, claro. Permanentes, porque cualquier presidente va a poner... Está ahí hace años. O sea, es que no ha habido una mayoría de oposición como mayoría parlamentaria para usarla. Además, ahora, te digo, el origen es francés. Y en Francia, en el origen, la incapacidad moral era incapacidad mental. Yo estoy de acuerdo con usted. El incapaz moral, doctor, era un loco. Estoy de acuerdo con usted. De hecho, esto se discutió antes del 21, incluso el mismo 21 de diciembre. Que hay que cambiar eso. Yo también decía lo mismo, esto lo tenemos que cambiar, porque si no, cualquiera va a salir y la inestabilidad va a ser terrible en nuestro país. Pero en este momento está en la Constitución. Así es. Y en este momento no hay una definición, incapacidad moral permanente, 2 puntos, tal y tal cosa. Sabemos el origen, ¿no es cierto?, de una persona que tiene una facultad, que no razona,
Pero bueno, ahora está, y está así de abierto. Y en este momento, claro, el Congreso sí tiene sí, la tiene potestad para poder vacar al presidente porque nos ha mentido. Entonces lo que tiene la ventana para cambiar el régimen político. Entonces lo que Eso es lo grave. entonces lo que tenemos que hacer es decirle a la gente que cambiar de presidente no es cambiar de zapatos, ni cambiar de aretes. Es hacer una cuestión que mueve todo el país, ¿no? Entonces, para que la gente piense bien si esta amplitud en que estamos, eso es para usarlo cada 30 días, ¿no? Porque así venga quien venga, si yo tengo la mayoría de votos, pum, y negocio. Entonces, y yo creo que van a haber otros movimientos, ¿no? Que van a definir, por ejemplo, lo que decía Carlos, o sea, va a haber o no, o estamos a puertas de un ordenamiento del gabinete, por decir una palabra pulcra y educada, ¿no? En la cual obviamente se va a ver la consecuencia de las conversaciones y negociaciones que tienen que haber habido entre vicepresidente intrapalacio, y segundo, que van a seguir habiendo, espérense que comience la legislatura, van a seguir habiendo movimientos de parlamentarios, y aquí es lo más importante, los que están ahí metidos en el Congreso, que tienen sueños de que su partido gane la presidencia, en cada acto que a partir de ahora hagan hasta todo el año presente, van a jugarse esa posibilidad. Claro. O sea que tienen que saber muy bien los gurúes antiguos y los pichón de gurú que aparecen hoy día, tienen que saber bien que cada vez que haga un acto, esto va a repercutir. La gente no es tonta. Estos son dos grupos. Uno en el Parlamento que tiene cero capacidad de negociación con la población, no maneja presupuesto y tiene jugadores fijos que no los puede cambiar. Y el Ejecutivo que maneja 155.000 millones y puede cambiar de ministros, directores, subdirectores cada vez que le haga falta. O sea, ¿quién tiene para ganar? ¿Quién debería? Esto. Solamente que no saben pues, jugar. Claro, no tenemos a Gareca, pues ahí. No, pues no necesitas a Gareca, necesitas a Benzema para una cosa así. Por ejemplo, uno de los temas cruciales es que no hay claramente portavoces del gobierno. No puede ser que la primera ministra sea la única portavoz. Tiene que haber personas que hablan con seriedad de economía, de política, de crimen, ¿no es cierto? Y de propuestas hacia adelante, ¿no? Pero el primero que tiene que ser consistente en sus mensajes es el propio presidente de la República, ¿no? Felizmente Dios es peruano. Por eso que creo que tiene que haber portavoces. Felizmente Dios tiene genes peruanos, no te preocupes. De todas maneras. Vamos al siguiente tema porque se nos agota el tiempo. Y hablando de que Dios es peruano, bueno, el coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela, afirmó que el decreto de urgencia 003, que ha sido ampliado un ratito mientras se ve el proyecto de ley, desincentivó la colaboración eficaz. Lo ha dicho clarito el fiscal. Agregó que la empresa Odebrecht, la que no estaba de acuerdo con la medida, lo que implicaba turbulencia en las relaciones con el Ministerio Ahí está Público. La claqueta. Dice Rafael Vela, fiscal. El decreto de urgencia 003 desincentivó la colaboración eficaz, la entorpeció sin duda alguna. Y a partir de esta realidad, creo que resultaba evidente que también para el Ejecutivo había conflicto de intereses internos, en donde se contraponía la legitimidad de lo que regulaba el 003 y lo que terminaban decidiendo los procuradores públicos. ¿Hay más? ¿Hay más? Eso es todo. ¿Qué quieren más? No. Mira, aquí parecía que había más contenido, sí. Mira, acá lo que hay que tener en cuenta es que Odebrecht tiene un proyecto, ha hecho un control de daño, y Odebrecht no va a cerrar sus puertas y quiere reestructurar su empresa, y para eso necesita recuperar la mayor cantidad de activos en dinero y vender lo que tiene. Hay una cosa que a mí me llama mucho la sospecha, es que no han dicho nada sobre el gasoducto. O sea, corrompieron en todo, pero en el gasoducto, nada, todo fue limpiecito. Y hubo evidentemente adendas que lo pusieron de 4.000 en 7.000 millones, ¿no es cierto? Y ahí no hubo nada. ¿Por qué? Porque quiere vender el gasoducto. Y está interesado en eso para recuperar, ¿no? Entonces, ¿Está hace cuánto? ¿Año y medio? ¿Año ya? ¿Paralizado? Paralizado, así es. Bueno, y muchas otras obras paralizadas, ¿no es cierto? Entonces ellos lo que tienen es una estrategia de recuperar sus activos.
Y hay que entender que por eso estaba en contra del 003, ¿no es cierto? Y tienen una estrategia también de dar un toma y daca. Yo hablo en la medida que tú no me tocas, ¿no es cierto? Que claro, hay que aceptarlo porque la información es muy importante, pero también hay que negociar, porque no se trata de que estos señores queden incólumes en sus bienes, ¿no? Barata se ha llevado 20 millones de dólares de Lima, que le levantaron ¿cómo se llama? El embargo que tenían sobre eso, ¿no? Entonces, tampoco es que protegemos a ampones, ¿no? A gente que ha hecho tanto daño al Perú, ¿no? Yo creo que la posición del fiscal está absolutamente equivocada, porque este no es un problema de una norma, es un problema de una forma de ver las cosas. Yo lo he dicho en el programa, lo voy a repetir. Esta carretera cuesta $1.000, o 1.000 millones. Ok, resulta que ahora tú le das por adendas, cuesta 5.000. Ok, que venga la empresa inglesa, finlandesa, lo que sea, ¿cuánto costó? Ok, costó 1.000. ¿Sabes qué? Me tienes que devolver 4.000. 4.000 para... Me los devuelves, le digo. Oye, ¿sabes qué cosa? Mira, de estos 4.000, mira, por cada nombre que tú me des, pez flaco, 50 millones te devuelvo. Pez gordo te devuelvo. Porque así es la negociación de la colaboración fiscal. Así ha sido en Brasil. Acá no. Acá es, llévate los 20 millones y después dime los nombres. Oye, ¿alguien cree que desde otros países no le han hablado a Barata de esto, de lo otro? Por eso a mí la declaración de Barata no me interesa. Yo quiero los papeles de Suiza, donde están los flujos de caja, los nombres, los apellidos, los números de las cuentas, quién recibe y para quién es la plata. Pero si la Fiscalía o el Ministerio Público, que es lo mismo, van a seguir pensando que 1.000 millones de soles, esa es la gran reparación, no, es devuélveme los sobreprecios y después me vas a mí a reparar por todo este desmadre que me has causado en el país y toda la cuestión. Y a ver si algún día la Cancillería y las cancillerías latinoamericanas hacen una queja formal ante Brasil, porque ya Odebrecht ha declarado, ¿no es cierto?, que Lula directamente y el Partido de los Trabajadores les pedía que ellos apoyaran los candidatos para su proyecto. Entonces, aquí no es un tema de normas, lo sabe pues Carlos, que es abogado, la norma regula la realidad, pero no va a crear una nueva realidad. No inventa la realidad. Claro, no inventa la realidad, la norma la inventan los seres humanos para gestionar, administrar, regular, ordenar la realidad. En este caso, no es un tema del decreto supremo, es que no les da la gana a los procuradores y a los fiscales de decir, tú le pusiste tanto de sobreprecio, lo devuelves íntegro. Ahora vamos a hablar de todo lo demás. Ese es el problema final. Y por supuesto, en ese interlink está el tema de las empresas, porque simplemente la norma reguló mal la realidad. Un año para darse cuenta. O sea, sí, ¿se puede decir el Contralor? O sea, tenemos un problema serio, ya lo he dicho, no son normas, es de personas. El problema son personas. ¿Quiénes son estos fiscales? Que nadie, ninguno, señor fiscal de la Nación, ninguno habla de que Odebrecht devuelva todos los sobreprecios que cobró. ¿Por qué? ¿1.000 millones de soles? Ya pues, mejor repartan los chupetes a todos o caramelo de pedita, que es más rico, ¿no? ¿A qué se refiere? O sea, ¿cree usted que hay ahí una intención del Ministerio Público? No, que la lógica de estas personas es... La negligencia, porque el chupete es qué cosa, es como si nos creyeran idiotas. Claro, y en realidad hay otra cosa bajo la mesa. Fiscal de crimen común, ¿no es cierto? Y no ven el problema enorme de ¿Qué hizo la Fiscalía Suiza? Lo ha hecho muy mal, ¿no? Cuando vino lo de Cateva de Toledo, las primeras noticias que el funcionario le dijo por encargo de... ¡Pum! Entraron al departamento de Coimas e incautaron todo. Todos los discos duros, los papeles, los folders, todo. Y eso es lo que no le mandan hasta ahora a la Fiscalía Peruana. El fiscal ha dicho, voy a tener que ir allá, porque no nos contestan. ¿Por qué será? Ya sabremos, pero para mí más importantes son los papeles suizos, porque Barata puede decir lo que quiera. Yo creo que la Fiscalía no tenía una estrategia en relación a la dimensión del problema de Odebrecht, ¿no? Y ha mantenido además un secreto innecesario. Yo entiendo que hay cosas que hay que mantener en reserva, pero hay otras cosas que no es necesario. ¿Por qué se van a llevar el sobreprecio? Limpio. ¿Por qué razón? Porque la autoridad pública peruana se lo permite. Esa es la razón.
¿Y por qué se lo permite? Porque no. Esa era la pregunta porque ya final, lo dijo, pues, claro. porque tiene una lógica de crimen común. Tiene una lógica de crimen común. Entonces es un problema de error conceptual. No es que ninguno de estos fiscales está preparado, ha estudiado, tiene experiencia para poder manejar estas cosas, ¿no? Mira, lo repito y lo he dicho muchas veces. Si no fuera por los brasileños y por los americanos, nunca nos habríamos enterado y hoy se seguiría construyendo. Claro. ¿No es cierto? Y seguiríamos pagándole sobreprecio. Gracias a nuestros invitados, nos tenemos que ir. Pero nos vemos mañana. La pasión. En Portada, buenas noches.